Hola, en esta clase vamos a abarcar eh, el grupo HASEC, que es un grupo de varios géneros bacterianos que en común tienen ser fastidiosos a la hora de recuperarse en medios de cultivo. Vamos a encontrar a hemófilos, eh, no específicamente a hemófilos influenza como causante de diversas infecciones, sino a otros hemófilos como hemófilos paraprófilos, que es un género pues, menos conocido y un poco que causa infecciones oportunistas. Vamos a encontrar a Gregatibacter actinomycete comitans, que antes era del género Actinobacillus, al igual que Agregatibacter aprófilos, que antes era un Haemophilus aprófilos. Vamos a encontrar a Cardiobacterium, a Eikenella y a Kingella. Dentro del género Eikenella vamos a encontrar únicamente a Eikenella colloidans. Cardiobacterium hay un par de especies, y en esta forma es como se le conoce el grupo HASEC, por la letra inicial de cada género. En común tienen que son bacilos gram-negativos o cocobacilos gram-negativos fermentadores y no fermentadores. Pueden crecer desde colonias pequeñas hasta grandes. Hay unas colonias que se extienden sobre el agar, incluso que se adhieren o pretenden como excavar el agar, hacen como pequeños hoyos. Todas tardan aproximadamente 5 días para crecer. Son capnofílicos, requieren una buena humedad durante su tiempo de incubación y una temperatura de crecimiento entre 35 y 37 grados. Es importante que si tenemos una muestra en un paciente sospechoso de tener una endocarditis o algún absceso o alguna infección asociada a este grupo, tenemos que incubar el agar sangre y el agar chocolate en capnofilia durante 5 días con una motita de algodón húmeda dentro de su jarra o en un recipiente con alguna bandeja con agua dentro de la incubadora de CO2 para mantener la humedad necesaria. Cuidar siempre la posición de las placas para que estas gotas de humedad no vayan a caer sobre el agar y pues mantenerlo que no se seque. Generalmente todos tienen en común que son microbiota oral, por lo tanto todos van a causar infecciones oportunistas en pacientes que están inmunocomprometidos o que tienen algún tipo de trauma. Desde la boca se van a diseminar hacia diferentes sitios, como el corazón, ¿verdad? Son causantes de endocarditis, o la sangre. HASEC, al igual que otro género, bueno, como Haemophilus y Neisseria, Moraxella, Capnocitofaga y otros, son fastidiosos, o sea, requieren tiene una alta exigencia en los medios de cultivo que van a crecer. A esta característica se le conoce como disgonía, o que son disgónicos, porque tienen un crecimiento lento y pobre en medios de cultivo artificiales, o sea, los medios que utilizamos para hacerlas crecer en el laboratorio. Excepto Haemophilus, que pues puede, ahora el agar chocolate pues se espera que esté más al alcance de todos. Entonces, la mayoría de especies de hemófilos pueden crecer en un agar chocolate sin mayores requerimientos, como cisteína o carbón u otras cosas. En común tienen que hacen vegetaciones. Esto se conoce así porque son tejidos bacterianos junto con restos de fibrina, plaquetas, leucocitos y microorganismos que empiezan a crecer o a hacer una biopelícula bajo un flujo continuo de líquido. O sea, cuando se estudie más a fondo la formación de biopelículas, van a ver que hay biopelículas que van a estar en contacto van a estar en superficies abióticas, o sea, muertas, en contacto con el aire o con fluidos que no se mueven.
Y hay otras biopelículas que se forman en tejidos vivos, por ejemplo estas vegetaciones en válvulas cardíacas, y que están bajo la acción del flujo sanguíneo o de la fuerza del corazón, siempre. Esto hace que el tejido, o si se lo puede llamar tejido, o esas estructuras de una película que se vaya formando, tengan esta forma como de alga o de vegetación al observar las exámenes de imágenes que se realizan. Estas son estas biopelículas que forman en válvulas cardíacas y sobre materiales protésicos. En esta tabla se resumen las reacciones de catalasa, oxidasa y se pueden metabolizar glucosa del grupo JASEC y carnostofag. Vamos a encontrar a Agregatibacter, al Haemophilus, que pues está en Haemophilus influenza y otros géneros. Está Cardiobacterium, Eikenella, Klingela kingae y Carnocitophaga. Tema y de bacteria, vamos a hablar de Haemophilus. Haemophilus es amante de la sangre, como dice ahí, y este es un gráfico que, aunque ustedes no lo crean, muestra varias cosas de Haemophilus. Aquí les puse la dirección electrónica donde pueden hacer este quiz. Hay muchos signos o símbolos en el dibujo que representan a Haemophilus. Bueno, el género Haemophilus pertenece a la familia Pasteuralaceae, donde está Pasteurella, Lactobacillus, Agregatibacter y Haemophilus. Agregatibacter y Haemophilus son microbiota de la cavidad humana oral y el anasofaringe. De toda la microbiota que está ahí, el 10% de esa microbiota consiste de Haemophilus, sobre todo para influenza y en menor grado de influenza. Y más del 90% de las personas sanas tienen Haemophilus en la orofaringe. Por eso, cuando andamos buscando una neumonía por Haemophilus influenza, ocupamos una muy buena muestra para que no se contamine con la microbiota de la orofaringe. Son bacilos gramnegativos pleomórficos, generalmente se les describe como cocobacilos gramnegativos o bacilos gramnegativos pequeños. En las muestras primarias de los pacientes se van a ver como cocobacilos muy pequeños y luego en cultivo pueden verse más grandes. No son móviles, son anaerobios facultativos, pueden crecer en anaerobiosis. Son oxidasa positivos, catalasa positivos y nitritos positivos. Haemophilus es un parásito obligado de membranas mucosas, o sea, es su sitio de predilección, y está adaptado al tracto respiratorio humano y animal. Sí fermenta carbohidratos. El género Haemophilus son generalmente 3 especies de Haemophilus, de las cuales 8 se asocian a infecciones en humanos. Resalto en rosado las más importantes, que es Haemophilus influenza, Aegyptus y Ducreyi, y también se han presentado infecciones ocasionales por Haemophilus para influenza, hemolíticos, parahemolíticos y paraprohemolíticos, y Haemophilus signis, que ahora se llama Agregatibacter segnis. La mayoría de estas bacterias no son patógenas, lo que producen son infecciones oportunistas y son delicadas para crecer, que tienen factores de crecimiento preformados presentes en la sangre. Entonces, su clasificación y su estudio se inicia con el requerimiento de los factores X y V, o 10 y 5. Entonces, X es hemina o hematina y en un principio se llama X porque en un principio era un factor desconocido. Y el factor 5, que es el dinucleótido de nicotinamida y adenina, o sea, lo famoso NAT, y le pusieron V por vitamina. Entonces, sabían que las bacterias ocupaban un factor desconocido y una V de vitamina. Todos los que se llamen para influenza, para hemolíticos, es porque requieren el factor 5 para crecer. Ellas crecen requiriendo el factor
10 y 5 o solo 10. El género hemófilos, como les decía, estos factores que son la hemina y el NAT se encuentran dentro de los glóbulos rojos. Entonces, ocupamos liberar esos factores de adentro de los glóbulos rojos. Entonces, hay bacterias como hemófilos hemolíticos que causan hemólisis. Entonces, ya puede extraer el factor 5 y requiere solo el factor 10 para crecer. Ellas logran crecer en agar sangre de oveja, de conejo o de caballo. Hemófilos, los hemófilos que dependen del factor 5 no pueden crecer en agar sangre. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos están intactos. O sea, si ella no causa hemólisis, no puede sacar al factor 5 de adentro de los glóbulos rojos. Además, que los glóbulos rojos en esta agar sangre de oveja contienen enzimas NAT-asas que hidrolizan al factor 5. Entonces, por eso usa agar chocolate. El agar chocolate lisa los glóbulos rojos, libera los componentes de adentro, además de que el calor inactiva a las NAT-asas, y entonces ya tenemos libres al factor 10, al factor 5, eliminamos las enzimas que afectan al factor 5, entonces ya hemófilos puede crecer. Además que usa factores nutricionales suplementarios. El género hemófilo se reconoce a nivel de muestras clínicas y es muy importante la lupa y la buena luz para ver el satelitismo. El satelitismo nos permite reconocer a los hemófilos que requieren del factor 5. Esos hemófilos que requieren factor 5, como lo es hemófilos influenza, crecen alrededor de Staphylococcus aureus, de Staphylococcus pneumoniae o de Neisseria comensales, que ellas al crecer sobre el agar producen o liberan factor 5 como su producto del metabolismo. Entonces, hemófilos influenza puede crecer alrededor de estas colonias y se ve como pequeños satélites, como pequeñas lunas alrededor de una colonia grande de estafilococo. Por eso se llama satelitismo. Entonces, el hemófilos puede obtener el factor 10 del agar sangre y el factor 5 de uno de sus organismos. Todos los hemófilos de importancia clínica requieren el factor 5, excepto hemófilos duplex. Estos son los cuadros que traduje de otro libro, donde les cuento un poco de la historia y de los nombres de los hemófilos y de los cuadros que produce cada especie de hemófilos. Y está ahí el agregativante y la pasteurela también. Hemófilos influenza tiene sus factores de virulencia. Al igual que Neisseria meningitis, tiene cápsula. Y esto es lo más influyente en ella. Y al igual que Neisseria meningitis, gracias a su cápsula, a esos polisacáridos capsulares, podemos clasificarla en 6 serotipos. El A, el B, el C, D, E y F. Siendo el B el más importante históricamente. La cápsula del serotipo B es un polímero único, compuesto de ribosa, ribitol y fosfato, o bien poliribitol fosfato, que es el componente de las vacunas. Ese poliribitol fosfato tiene propiedades antifagocíticas y anticomplemento sérico. Es raro que las infecciones invasivas sean por otros hemófilos encapsulados. O sea, que hay hemófilos influenza encapsulados, hemófilos influenza, y hay hemófilos influenza tipo B, que se representa como HIP, hemófilos influenza encapsulados, y ahorita vamos a ver la abreviatura de los hemófilos influenza que son no tipiables o que no tienen cápsula. También tiene proteínas de IgA, al igual que Neisseria, y es el único miembro del género que produce proteasa de IgA, es hemófilos influenza. También, según el biotipo, podemos dividirlos en 8 biotipos diferentes.
¿Cómo se hace esto? Bueno, se determina por tres reacciones bioquímicas: la producción de indol, la actividad de ureasa y la actividad de ornitina carboxilas. Pero lo más frecuente es dividirlo en serogrupos o en serotipos. Tiene fimbrias también. Les decía que los hemófilos influenza no tipiables o no tienen cápsula, al no tener esa cápsula tan grande, se adhieren a las células y, por ejemplo, causan infecciones localizadas como conjuntivitis. Y los hemófilos influenza tipo B no se adhieren porque tienen una gran cápsula y causan infecciones invasivas. Entonces, a modo de regla general, si tenemos un hemófilos encapsulado, esa cápsula le permite viajar por la sangre, es antifagocítica, evade el complemento. Entonces, los hemófilos encapsulados causan infecciones invasivas y el estrella en esto es el hemófilos influenza tipo B. Luego vamos a tener hemófilos influenza no tipiables, o sea, no tienen cápsula. Entonces, como no tienen cápsula, tienen fimbrias, se adhieren, tienen las fimbrias más expuestas, entonces se adhieren más fácil a las células que están alrededor de los lugares que colonizan. Entonces, como ellos colonizan la faringe, la orofaringe, los van a provocar otitis, conjuntivitis y sinusitis. También tienen pilis, ¿verdad? Que es el pili tipo 4. Y ellos tienen un lipopolisacárido y proteína de membrana externa. El lipopolisacárido tiene un efecto paralizante sobre el movimiento del barrido del epitelio respiratorio ciliado. Y además tiene el lípido A que también funciona como endotoxina. Algunos factores de riesgo para la infección por hemófilos es si se tiene baja las proteínas del complemento o si tengo una esplenectomía. Entonces, hemófilos influenza, generalmente el capsulado tipo B, va a producir bacteriemia, meningitis, artritis, osteomielitis, celulitis, pericarditis, epiglotitis, que era un cuadro súper complicado que se daba años atrás cuando no existía la vacuna, bronquitis y neumonía. Entonces, vean que podemos encontrar hemófilos influenza en gran variedad de muestras clínicas. Entonces, siempre es importante tener el chocolate en una osteomielitis, en una celulitis, en una artritis, en una bacteriemia. Siempre es importante poner chocolate. Y también puede provocar infecciones localizadas como conjuntivitis, sinusitis, otitis media. Y es muy importante que estas otitis se van a identificar o se van a detectar mediante aspiraciones del oído medio que hace un otorrino y no con un hisopado de oído externo, porque es una otitis media. Y las cepas de hemófilos de influenza no tipiables van a provocar infecciones en pacientes que pues tienen tabaquismo, EPOC, infecciones virales recurrentes o bacterias recurrentes. Entonces, a diferencia de las cepas de hemófilos influenza encapsuladas, las no tipiables pueden ingresar al sistema nervioso central porque se adhieren más fácil y van extendiéndose de manera directa a través de los senos nasales infectados y provocan otitis media y traumas craneoencefálicos. Hemófilos influenza también es un causante de meningitis en niños, al igual que Neisseria meningitis. Recordar que en estos casos siempre vamos a pensar en Streptococcus pneumoniae, hemófilos influenza y Neisseria meningitis. Y bueno, en los estudios se vio que casi todos los casos de meningitis en niños de 3 a 6 años, de 3 meses a 6 años, fueron causados por un serotipo B de hemófilos influenza y que esto cambió radicalmente por la vacuna y que ahora las infecciones que se dan por hemófilos influenza son por hemófilos no tipiables o por serotipos muy diferentes al B. ¿Cómo comienza esta meningitis? Bueno, con una historia de 1 a 3 días de enfermedad respiratoria superior leve y después aparecen síntomas en ellos y pues es menos grave que la Neisseria meningitis. Produce epiglotitis
Esto era un cuadro muy severo que se daba en niños de 2 a 4 años de inicio rápido. La persona presentaba faringitis, fiebres, de dificultad para respirar y eso progresaba de manera rápida a la obstrucción de las vías respiratorias y a la muerte. ¿Por qué? Porque causaba un edema en los tejidos del supraglóticos y una celulitis en la epiglotis. Entonces eso se inflamaba y además había secreciones espesas que obstruían la vía respiratoria y muchas veces de emergencia se tuvo que hacer una traqueotomía. Y por eso también es importante que no se tomen muestras de hisopado cuando se sospecha de una epiglotitis, porque eso puede estimular a que se dé el edema de la epiglotis de manera severa y la persona se puede ahogar. Entonces no se usan hisopados, se usan hemocultivos en este caso. Y ya no se han vuelto a presentar por la vacuna. También puede provocar celulitis, y es una celulitis característica porque se dan parches de color azul rojizo en las mejillas o en las áreas periorbitarias. Es una celulitis proximal a la mucosa oral, que es donde están ellos, y se da en niños que no han sido vacunados. Y también puede provocar artritis, que es la forma más común de artritis en niños menores de 2 años. Recuerden, siempre chocolate en líquidos articulares. Generalmente es una infección de una sola articulación grande, era frecuente en rodilla y en tobillo, y se da secundario a la diseminación bacteriémica de Haemophilus influenza tipo B. En niños mayores y adultos es muy poco común, como les decía, y se va a presentar en pacientes inmunosuprimidos o en articulaciones que están previamente dañadas. La traqueitis, al igual que la epiglotitis, es un riesgo para la vida y se presenta más, o se presentaba, porque pues la vacuna vino a disminuir todo esto. Luego de infecciones virales, tiene un progreso rápido y se produce tal secreción que puede obstruir la tráquea. Y este cuadro, de igual manera que el de la gonorrea, representa los diferentes sitios donde puede provocar infección Haemophilus influenza. Cabe destacar que lo de las botellas, o sea que los factores de crecimiento se liberan solo cuando las células sanguíneas se lisan. Entonces, lo ideal sería usar un método de hemocultivo que se llama isolator, y si no lo tenemos, pues suplementar bien esa botella si andamos buscando hemófilos, o inocularla bien, o usar botella, o sea, inocularla bien, digo que no sobre anticoagulante porque puede dañar la bacteria, y usar pues medios de cultivo de buena calidad. Ellos logran crecer en botellas anaerobias, porque en esas condiciones no requieren al factor X para su crecimiento, o sea, ellos pueden desarrollar una respiración anaerobia donde no requieren a la imina, entonces pues podemos inocular en botellas anaerobias y facilitar su crecimiento. Haemophilus ducreyi es un patógeno de difícil aislamiento, es un patógeno humano estricto, al igual que Neisseria gonorrea, no es microbiota como los Haemophilus influenza faringe, y son hemófilos que infectan a las mucosas y ganglios linfáticos de las zonas regionales genitales. Es una enfermedad de transmisión sexual, está subdiagnosticada y subdetectada y subreportada por el difícil aislamiento del Ducreyi de las muestras clínicas. Hay que desarrollar pruebas moleculares para Haemophilus ducreyi. Pues es una enfermedad ahí como en abandono, pero es incómodo y se ve feo y es muy doloroso, a diferencia del chancro de sífilis. A esta infección se le llama chancroide, úlcera genital o chancro blando, ¿verdad? Para diferenciarlo del de sífilis. Y tiene un periodo de incubación de aproximadamente de 4 a 14 días. Es una lesión dolorosa, muy indurada, con borde irregular, generalmente los genitales o áreas perianales, y genera unos bubones. ¿Qué son los bubones? Pues, que es donde está aquí la
flecha blanca, son ganglios linfáticos inguinales supurativos, de donde sale pus, se agrandan y este tipo de chancro en mujeres puede ser asintomático. ¿Cómo tomamos una muestra de acá? Bueno, se humedece una torunda o una gasa con solución salina y se toman hisopados de la base de la úlcera o los aspirados de los bubones y se inocula inmediatamente. Está Haemophilus aegypticus, que es un bacilo que produce conjuntivitis purulenta aguda, no tan purulenta como la de gonorrea. Se le conoce como bacilo de Koch-Weeks y está asociado con epidemias, particularmente durante los meses cálidos del año, y a esta infección se le conoce como pink eye. Y hay otro biogrupo muy similar a Haemophilus influenza, que se llama Haemophilus influenza biogrupo aegyptus, que es una cepa extraña que desarrolló una epidemia en Brasil y se le llamó fiebre purpúrica brasiliana en 1984. Las personas primero iniciaron con cuadros de conjuntivitis y luego tenían un inicio repentino de fiebre alta, petequias púrpura, septicemia y tenía un alto grado de mortalidad, ¿verdad? Hasta el 70% dentro de las 48 horas posteriores al inicio. Ya no circula la cepa por el momento. Y también puede haber infección por cepas no encapsuladas de Haemophilus influenza, que es raro, pero pueden provocar infecciones localizadas como otitis media, sinusitis, enfermedad del tracto respiratorio inferior y son patógenos oportunistas. Hemófilos para influenza rara vez puede provocar otitis media y sinusitis aguda y más raro que cause endocarditis. Y hemófilos parahemolíticos solo si hay ausencia de otros patógenos puede ser causa de faringitis. ¿Cómo detectamos hemófilos en el laboratorio? Bueno, no se hacen hisopados nasales y nasofaringios porque no tienen valor clínico, porque como ya vimos, ellos son microbiota normal del orofaringe. Son bacterias fastidiosas, entonces tenemos que llevarlas rápido al laboratorio o en medios de transporte. Se incuba entre 36 y 37 grados, incluso en Haemophilus ducreyi se cree que crece mejor a 33 grados. Se ocupa igual que penicilina, entre 5 y 10% de CO2 y que se incube 18 a 24 horas con una alta humedad. Y si sospechamos de algún hemófilos hay que dejarlo hasta 7 días, hasta sacar negativo. Lo que se usa de manera indispensable es agar chocolate. Para muestras respiratorias podemos usar agar hemófilos, que lo que tiene es bacitracina, que me inhibe el crecimiento de microbiota contaminante gram positivo. Y muy importante que se use chocolate, agar chocolate enriquecido con Isobitalex o Vitox, que es el famoso PBX, por ejemplo, de Biomería. Y también se puede usar este biplato Nairobi, que no hay en el país, pero que, como ustedes pueden ver, tiene una base de agar GC, que es el que se usa para iniciar gonorrea, y además tiene vancomycin para inhibir a los gram positivos y sangre chocolatizada. ¿Cómo se observan las colonias? Bueno, son colonias translúcidas, húmedas, suaves al tacto, ¿verdad? El asa, convexas, y se dice que pueden oler como a cloro, o blanqueador o a rat. Hemófilos para influenza también se va a ver como ese color cafecito o bronceadito. Son más secas en comparación con hemófilos influenza. Y hemófilos ducreyi, pues son colonias, las de esos son pequeñas, planas, lisas, no son mucoides y pueden ser transparentes a opacas. Cabe destacar que las cepas encapsuladas de hemófilos influenza crecen más rápido y son más mucoides que las no capsuladas. ¿Cómo sospechamos que estamos en presencia de un hemófilo? Bueno, porque crece solo en chocolate y no en agar sangre y no en maconqui. Es oxidasa positivo, catalasa positivo
Y pues si tuviéramos agares con glóbulos rojos de conejo o de caballo, podemos ver si produce hemólisis. Hemófilos influenza no produce hemólisis y hemófilos hemolíticos sí. Al grano, ¿cómo se ve? Bueno, son cocobacilos gram-negativos pequeños y pueden formar algunos filamentos largos. La morfología, como les decía, cocobacilar es más común en las muestras clínicas y algunas veces se puede ver como un halo blanco que no se tiñe alrededor de la bacteria, que sería la cápsula. Se tiñe mal, es como un rosadito pálido. Y entonces esto, como es tan pequeño y se tiñe pálido, suele confundirse con el material ceroso o cero purulento que está en las muestras clínicas, como en los esputos y en los abscesos. Entonces cuesta mucho verlo. Y eso es una tinción de grano de Haemophilus ducreyi, que dicen que es característica, que forme como bancos como decir, bancos de peces, pero en este caso son bancos de bacterias así, todas para un lado y otro poco para otro lado. Así. Bueno, el tratamiento. Para las infecciones invasivas se usan cefalosporinas de tercera generación, como ceftriaxona y cefotaxib, trimethoprim-sulfa, imipenem, ciprofloxacina y ampicilina con cloralfenicol y nunca ampicilina sola. ¿Por qué? Porque tienen betalactamasas. Pueden tener betalactamasas. Y esas betalactamasas se ha visto que le confieren resistencia a ampicilina y a amoxi. Entonces, y también pueden tener modificación de las PDPs y ser resistentes a ciertos betalactámicos. Entonces, se puede dar ampicilina con cloralfenicol. Y las infecciones no invasivas se tratan con amoxicilina, pero con ácido clavulánico para inhibir las betalactamasas. Se pueden utilizar cefalosporinas de segunda y tercera generación orales, trimethoprim, doxiciclina. Y para Haemophilus ducreyi, el tratamiento de elección es eritromicina. Y finalmente, bueno, la vacuna de Haemophilus vino a cambiar la historia de esta infección. Las cantidades de infecciones bajaron severamente. Bueno, se vio que las primeras vacunas de polisacáridos del PRP de hemófilos no protegían a los niños menores de 18 meses, que es donde tenemos el pico de meningitis en menores de 2 años. ¿Por qué? Porque los bebés tienen un retraso natural en la maduración de la respuesta inmune hacia los polisacáridos, además de que algunos de estos polisacáridos son poco inmunogénicos. Entonces, ya por ahí del 87 se introdujo una vacuna en el mercado que tiene antígenos de PRP purificados y conjugados con toxoides, toxoide diftérico, toxoide tetánico, o proteínas de membrana de meningococo, ¿verdad? Porque la vacuna de meningococo es buena. Entonces, esto hace que se genere una respuesta de anticuerpos protectores de bebés lactantes de 2 meses o más. Una vacuna para bebés muy delicada. Y vino a cambiar pues el curso de estas infecciones naturales por Haemophilus influenza, a reducir bastante los casos de epiglotitis y traqueitis que eran muy severos y que pues podían generar muertes. Y eso es todo. Eso es una pintura que representa la infección ocular por Neisseria gonorrhea. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Bueno, continuando con la A del grupo HACEP, vamos a retomar con Agregatibacter. Agregatibacter, de las especies más importantes, está Agregatibacter afrophilus. Afro significa espuma o las burbujas de CO2 y filia, como vimos con Haemophilus, significa amor o deseo. Entonces, él prácticamente le encanta vivir o crecer en condiciones altas de dióxido de carbono. La dependencia del factor 5 es variable.
Las colonias que van a crecer las vamos a encontrar como convexas, granulares y amarillas con un centro opaco. Y generalmente va a ser microbiota en la placa dental y se ha encontrado en raspados gingivales. Como oportunista que es, después de unos procedimientos dentales, puede ser que tenga ingreso al torrente sanguíneo y pueda provocar endocarditis. Estas endocarditis cursan con cuadros de fiebre leve, causa sonidos cardíacos anormales y puede provocar un fallo cardíaco congestivo o embolismo al soltarse una de estas vegetaciones que ha hecho en las válvulas cardíacas. También puede llegar y depositarse en las articulaciones y provocar infecciones de hueso, por ejemplo también hueso mandibular, o en las articulaciones o en otros huesos donde pueda depositarse. En la fotografía podemos observar una placa de agar sangre con Agregative afrófilos creciendo. No es pues una colonia que sea característica, simplemente es un poco opaca. La otra especie es Agregatibacter actinomycetes comitans. Esta especie, al igual que la otra, también crecen con altas concentraciones de CO2 y requiere más de 24 horas para crecer. Es catalasa positivo, su oxidasa es variable y al igual que los otros miembros del grupo, tampoco crecen a gamma counts. No depende de factor 5 y 10 para crecer. También es microbiota oral en humanos y también es microbiota en otros animales. Incluso puede llegar a ser patógeno en otros animales. Esta especie sí se le han descrito algunos factores de virulencia, como es la enzima colagenasa y una leucotoxina. Esto le ha permitido avanzar un poco más y penetrar, causar mayor daño a los tejidos. Puede provocar periodontitis, puede provocar endocarditis bacteriana subaguda, al igual que acrófilos, y puede provocar infecciones en humanos por mordeduras de otras especies como el ganado vacuno, las ovejas, cerdos y caballos. Por lo tanto, esto viene a ser una infección importante en aquellos pacientes que trabajen pues, en ganadería o que sean veterinarios. Se ha tenido aislamientos de Agregatibacter a partir de sangre, digamos, en cultivos de pacientes inmunocomprometidos o de abscesos en diversos tejidos, como la boca, después de procedimientos dentales, aquellas bacterias que han logrado migrar al cerebro, al pulmón o a los senos paranasales. Acá tenemos una fotografía de Agregatibacter actinomycetes comitans creciendo en la sangre a sus 48 horas de incubación. Idealmente, con un estereoscopio seríamos capaces de ver que el centro de esta colonia tiene forma de estrella, sin embargo no es como muy notoria como lo es en Streptococcus constellatus. El crecimiento en medio líquido es granular y puede llegar a adherirse a las paredes. Esto es una foto de un caso clínico donde se observa acá el crecimiento granular adherido en las paredes. Vean que el caldo de tiuricolato permanece casi que pues sin turbidez, la muestra está acá y las bacterias prefieren crecer acá en la parte superior del tiuricolato, un poco más aerobio, el tubo cerrado por varios días, donde se va a concentrar mejor la atmósfera de CO2 y con este crecimiento granular. Entonces siempre es importante ver acá la superficie y las paredes de los tubos. Tratamiento para infecciones por Agregatibacter va a ser preferiblemente penicilina y ampicilina. El tratamiento no puede ser penicilina ni ampicilina porque no son efectivas porque tienen beta-lactamasas sencillas.
entonces no va a ser efectivo el tratamiento con penicilina y ampicilina. Se ha visto que en ellas en las endocarditis y a las que se les va a dar tratamiento, digamos, no quirúrgico, esas endocarditis funcionan con un tratamiento que es hacer la sinergia de penicilina con otro aminoglucósido. Esto lo vamos a encontrar de manera, pues, no se prueba de manera rutinaria en el laboratorio, ¿verdad? Pero se ha visto que hay una potenciación de la penicilina al agregar un aminoglucósido, algo similar a lo que sucede con los aminoglucósidos de alta carga y enterococos. Esta viene siendo sensible a los aminoglucósidos, a las cefalosporinas de tercera generación, a las quinolonas y a las tetraciclinas. En esta fotografía podemos observar una tinción de Gram, donde ven que son muy pequeños, ¿verdad? Son células, algunos pueden lucir un poquito más largos que otros, y esta colonia ha sido bien cuidada porque ha pasado a través de varios subcultivos para que la bacteria se vaya teniendo un fitness más dirigido al crecimiento en medios de cultivo. Por eso se hacen los repetidos subcultivos y en agares muy ricos que contienen glucosa o maltosa. La C del grupo JASEC viene siendo Cardiobacterium. Aquí vamos a encontrar a dos especies importantes, Cardiobacterium hominis y Cardiobacterium valvularum. Este puede presentarse, como la mayoría de este grupo, como gram negativo o gram variable, pleomórfico, o sea, imaginen un cocobacilo gram variable, pleomórfico, o sea, no sabemos si es del todo gram negativo, ni es coco, ni es bacilo, ni es cocobacilo. Pero su afinidad o su pared es de gram negativo, pero puede quedar gram variable en el agar. No crece en McConkie, al igual que los otros miembros del grupo de microbiota oral, nasal, de garganta y tracto gastrointestinal. También, como su nombre lo dice, provoca endocarditis, cardiobacteria, y estas vegetaciones provocando fiebres ocasionales en el paciente. Cardiobacterium puede tratarse con betalactámicos, como penicilina generalmente, aminoglucósidos, cloranfenicol, sin embargo, ese antibiótico está casi que en desuso porque es muy tóxico, y tetraciclina. Para identificarlo, pues sí, tenemos que lograr hacer que crezca en los medios de cultivo, ¿verdad? Agar sangre o agar chocolate. Y su identificación bioquímica, pues no es muy fructífera porque bioquímicamente estos bacilos son poco activos, pero se identifica mediante técnicas pues un poco más avanzadas como el maldito. Ahí tienen una tinción de Gram de Cardiobacterium hominis, donde se ve que pueden ser unos bacilos más largos, otros más cortos, y se dice que puede tener los extremos de los bacilos pueden estar un poco abombados, un poco más gruesos que el resto del bacilo. Algunas pueden retener, ¿verdad? El cristal violeta y por eso poder verse como gran variable. Y se dice que pueden formar rosetas, aunque aquí en la fotografía no se observa una, tal vez como aquí, que se tiende a ver como acá, como estos palitos que se van uniendo en forma de roseta. La E del grupo JASEC corresponde a Eikenella corronis. Eikenella es microbiota oral y de cavidades intestinales. Generalmente sus infecciones no es esa bacteria única causando infección, sino que generalmente son infecciones polimicrobianas y que se asocian a trauma. Y es curioso que se asocia con peleas
por ejemplo, a puños cerrados, cuando una persona golpea a otra en la boca, que puede esas bacterias de la boca pasar a la mano. Entonces provoca ahí infecciones, osteomielitis o artritis, y también se asocia a mordeduras entre humanos. Puede provocar periodontitis, meningitis, dependiendo del grado de estabilidad inmunológica del paciente, endocarditis, osteomielitis, artritis, infecciones de tejido blando postoperatorio debido a pues una mala asepsia quirúrgica, o celulitis por el uso de drogas, porque se cree que hay personas que usan drogas y pues se chupan la aguja antes de inocularse la droga en la vena y entonces puede provocar celulitis. Ahí se puede ver un crecimiento de Quinella corroens en agar chocolate. Esto, ella corroe el agar, o digamos, esta colonia acá central tiende como a hundirse, meterse en el agar y se expande o se extiende un poquitito en los bordes. Tiene una coloración verduzca alrededor de las colonias cuando crece en agar sangre. Este es un agar chocolate y se cree que huele como a cloro. Acá está el agar sangre, donde vemos que tiene como el centro de la colonia como hundida en el agar, como seco, y alrededor tiene como esa expansión, como esa extendimientos, spreading growth. Ella tiende a ser resistente a clindamicina y a cefalosporinas de espectro reducido. Sin embargo, se puede tratar con penicilina, ampicilina, cefoxitina, carbenicilina, que es un antibiótico que casi no se usa en el país, imipenem y cloranfenicol en última opción. Crece bien en agar sangre, pero como el grupo es McConkie negativo. Acá hay la tinción de Gram de Quinella corroens, que es el de un hemocultivo, donde se ven los bacilos gram negativos un poco delgados. Y si se ve de cerca, se le puede ver que los extremos son redondeados, a diferencia de Quinguela, que es la que vamos a ver a continuación. Quinguela, donde es la K del grupo Hasek, Quinguela quingae es la especie más conocida del grupo, pero tiene otras 5 especies que la acompañan. El microbiota de orofaringe. Y en los últimos años se ha visto que es un importante patógeno en la población infantil, sobre todo en aquellos que son menores de 4 años, y que viene a provocar infecciones de hueso y articulaciones o incluso endocarditis infantil. Aunque los estudios dicen que la mayoría de estos cepas se han aislado de la cavidad bucal de niños sanos, o sea, el microbiota orofaringe, y de ahí es donde puede, si hay algún trauma o demás factores de riesgo que hagan que ella disemine y provoque sobre todo osteomielitis. También se ha aislado esta bacteria a partir de una paciente con vaginosis. Igual todo se puede dar por diversas prácticas sexuales. Quinguela quingae y las otras especies pueden crecer también en Tiger Martin, o sea, soportan la colistina y crecen de manera, o la morfología colonial es similar a Neisseria. Sin embargo, las colonias sí pueden crecer en agar sangre y son más grandes, ¿verdad? Y son beta-hemolíticas, a diferencia, por ejemplo, de Neisseria meningitis. Las colonias se extienden un poco sobre el agar y no crecen McConkie. Para tratarla se ha descrito que se puede utilizar penicilina. El grupo Hasek no tiene una prueba de sensibilidad estandarizada a nivel comercial. Todo esto tiene que tratarse de manera empírica, bueno, o con tratamientos ya descritos en la literatura, y si es posible referirnos a un centro de referencia donde se le pueda hacer algún tipo de sensibilidad si es que hay fallo terapéutico. Esta es una Quinguela quingae creciendo en agar sangre, donde fue incubada durante 48 horas.
y donde se ve la zona hemolítica alrededor de las colonias. Para hacer un repaso, entonces, en este grupo de gram negativos fastidiosos hemos visto a Neisseria, ¿verdad? Que son Neisseriaceae, que es la familia que contiene a Neisseria, Quinguela, Iquenella y Simontiella. En rosado resalto pues las que hemos abarcado. Son no móviles, son estrictamente aeróbicos, ¿verdad? No son anaerobios y requieren pues de agar sangre y de agar chocolate para crecer en una temperatura óptima de 32 y 35, 37 grados, digamos. Son negativos, la morfología es muy variable. Podemos encontrar a Neisseria, que la mayoría de ellos son cocos, aunque hay algunos de forma basilar. Algunos mantienen esa forma de grano de café o los cuquitos se quedan pegados en un plano, no se separan totalmente. Patógenos humanos, Neisseria gonorrea, Neisseria meningitis y las otras que son comensales, ¿verdad? Neisseria weberi no, bueno, es una microbiota normal en perros, pero puede provocar alguna infección en humanos si hay alguna mordedura. Está el género Quinguela, ¿verdad? Que son bacilos, de extremos rectos, en el gram. Está Quinguela quingae, Denitrificans, Oralis y otras dos. Y está Eikenella, como el único que está ahí es Eikenella corrodens, ¿verdad? Que también es un bacilo. Y Simontiella. Dentro del género Hasek vamos a encontrar a Haemophilus, ¿verdad? Paraprófilos, Agregatibacter, Cardiobacterium, que lo puse por acá, Eikenella y Quinguela. También vimos a Moraxella, que está dentro de la familia Moraxellaceae, que está compuesta por Acinetobacter, por Cicrobacter y por Moraxella. Pero Moraxella se vio junto con el grupo de las Neisserias debido a coincidencias en su crecimiento.